Ahí está grabando ya. Ok. Ahora sí. Una vez que tenemos los 40 datos que el profe nos dio, los vamos a agrupar en una columna. Yo ya los tengo. Ya que están todos agrupados, los seleccionamos y nos vamos aquí, a este apartado donde dice ordenar y filtrar. ¿Lo ven todos? Este apartado que dice ordenar y filtrar. Le damos y viene una opción que dice ordenar de menor a mayor y damos clic. Y si se dan cuenta, nuestros valores ya están de menor a mayor. ¿Cómo dijiste que se llamaba el apartado? Aquí en modificar dice ordenar y filtrar. Karen, acéptame en otro, porfis. Sí, que tengo que dejar de compartir cuando lo hace. Participantes. Listo. Hasta ahí todo bien. Ponemos los datos en una columna, seleccionamos y nos vamos a el apartado de modificar en ordenar y filtrar de menor a mayor. Ya tenemos todos los datos aquí ordenados. Ahora, necesitamos primero sacar el rango. El rango es el valor de el límite superior, o sea, el número más alto que hay aquí y el número más bajo. Vamos a poner aquí. En una casilla escribimos rango para saber nosotros que ahí va a estar el rango, no porque sea una fórmula ni nada. ¿Y cómo se saca el rango? La fórmula para sacar el rango es el límite superior menos el límite inferior. Eso es lo que nos da el rango. En este caso, ¿cuál es nuestro límite superior? El 3.27. El que está hasta abajo porque ya están ordenados. Este es nuestro límite superior. ¿Ok? Sería 3.27 menos nuestro límite inferior. ¿Cuál es nuestro límite inferior? El primero que tenemos. 1.03. 1.03. Ahora sí, hay que sacarlo. Yo en Excel me navego por fórmulas. ¿Para qué? Para que sea más fácil, para que me lo haga todo y ya tenerlo todo ahí ordenado. ¿Cómo saco el rango en Excel? Me posiciono en una casilla, la que quieran. Yo lo voy a hacer aquí para que estén todos pegados. ¿Okay? Me voy a posicionar en esa casilla. Para sacar el rango o para sacar la fórmula, yo pongo un igual. Siempre para sacar una fórmula hay que poner un igual. Pongo el igual y pongo 3.27 menos 1.03, cierro el paréntesis. Ahí le estoy indicando a Excel que quiero que me haga la resta de 3.27 menos 1.03 y le doy enter. Y si se dan cuenta, me hizo la fórmula sola. Me dio 2.24. ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? Okay. Y yo pues para que se vea bonito, para que se vea más estético, seleccionan. Lo seleccionan. Está seleccionado como cualquier otra cosa. Y me voy aquí. Todos ven este cuadrito que les va a servir mucho. Este cuadrito es como para darle contorno, para darle más figura. Lo selecciono y le voy a dar bordes externos. Yo nomás por estética, si ustedes lo quieren dejar un sí, lo pueden dejar, no es que esté mal. Ahí le di, seleccioné todo y me fui a bordes externos en este apartado de fuente. Ya quedó, ya tengo mi rango. Ahora necesito sacar las clases. ¿Cuántas clases tengo que hacer? Tengo 40 valores. ¿Cuántas clases tengo que hacer? Voy a poner clases. Para sacar las clases, recordamos que es el logaritmo de 40, o en este caso sería de n, y n tenemos que darle 40 porque son 40 datos. Si tuviéramos 15, fuera de 15. Si tuviéramos 3, es de 3.
Vamos a poner que clases es igual a logaritmo de 40 de n, en este caso. Logaritmo de n por 3.3 más 1. ¿Cómo nos quedaría nuestra fórmula? Sería logaritmo de 40 por 3.3 más 1. Y a esta sí lo vamos a sacar a nuestra calculadora, ¿sale? No lo he intentado hacer yo en Excel, pero lo voy a sacar y les voy a dar resultado. Logaritmo de 40 es igual, le damos el igual para que no se nos confunda la calculadora y nos mezcle los datos. Logaritmo de 40 es igual a 1.60. Le damos por 3.3, le damos igual más 1 y nos da un valor de 6.2. Pero nosotros no podemos hacer una clase de 6.2. ¿Cómo? ¿De dónde va a sacar el punto 2? No puedo dividir las clases así. Entonces, ¿alguien se acuerda qué tenemos que hacer cuando ya nos da el resultado del logaritmo? Redondear. Redondear. Entonces, ¿qué les quedaría si tengo 6.2? 7. 7. 7. Siempre se redondea al número próximo, nunca hacia abajo. Le doy 6.2 y yo le voy a dejar que son 7 clases. Igual otra vez, lo voy a seleccionar, me voy a ir a fuente y aquí le voy a dar borde exterior. Aquí está, para que sea más estético, más bonito, pues. Pero cada quien lo puede acomodar como guste. Ahora tenemos que sacar nuestra amplitud. Este es un dato muy importante. Vamos a poner amplitud. La amplitud. Karen, Mande. perdón que te interrumpa, pero ¿de dónde sacaste el 3.3? Ah, el 3.3 es un valor predeterminado. Siempre se saca así, es una fórmula que ya existe. Ah, ok. Ok, El ok, 3.3 gracias. y el 1 siempre va a estar. Lo único que va a cambiar es la n, que puedes variar, depende del número de datos que te brinde el profe, el problema. ¿Ok? La amplitud se saca... Ah, no me voy a saltar ese paso. Vamos a sacar el valor de u. ¿Alguien sabe cuánto valdría la u en este caso? 0.01. El 0.01. ¿Por qué? Porque si recuerdan, cada decimal vale un 0, cada numerito vale un 0. En este caso tenemos 1 punto y otro número. Si tuviéramos dos decimales, sería 0.001. En este caso tenemos, perdón, si tuviéramos tres decimales sería 0.001. Pero en este caso tenemos dos decimales, 0.01, dos ceros. Si tuviéramos un Si decimal, tuviéramos 1, sería 0.0, no, 0.1. si tuviéramos, por ejemplo, el dato es 7.3, tenemos un decimal. La U es igual a 0.1. Ok, entonces depende del decimal, se le agrega un 0. Depende de estos Ok. decimales o de estos números. Si tenemos un número entero, pues va a ser un 1 en la U. En este caso, nuestra U vale 0.01. ¿Por qué? Por estos valores. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Y lo voy a marcar. Sí. Ahora vamos a sacar la amplitud. Amplitud. Karen, Mande. ¿a poco todos esos panchos tenemos que hacer para contestar el examen? ¿Sí? Depende del problema que te vayan a poner. Ay, no tenemos que meter Excel y todo el pedo. Pues yo lo hago así para hacerlo más rápido porque aquí me hace las cuentas automáticamente, pues. Pero Y tenemos que subir evidencia de las cuentas, ¿verdad? sí, tienen que sacar evidencia. Si lo quieren hacer Ah, en la ok. libreta, en Excel, ustedes saben. Ah, ok. Ok, gracias. Okay. La amplitud es igual al rango más la U entre la K. La K tenemos entendido que son las clases. Voy a ponerla aquí entre paréntesis. La K es igual a las clases.
Esa es la fórmula, Karen. La Sí, de R lo más que estoy escribiendo. Aquí. Esta es la fórmula para la amplitud. Rango más U entre K. Rango más U entre clases. ¿Cómo nos quedarían nosotros aquí? Díganme ustedes. sería el 2.24 más el 0.01 entre 7. Entre 7, que son nuestro número de clases. Aquí es donde yo pongo la fórmula. Si lo quieren hacer en la calculadora, lo pueden hacer. 2.24 más 0.01 igual a 2.25 entre 7 me da a 0.32. Pero yo lo voy a hacer en Excel, por si alguien quiere apuntar cómo lo hago. Es lo mismo, le va a dar lo mismo. Recordamos que para iniciar una fórmula en Excel ponemos un igual, aquí está el igual, y yo le voy a especificar con un paréntesis. Igual, paréntesis. Quiero que me haga la suma del 2.24 porque me está marcando que tengo que hacer la de 2.24. Toco el 2.24 y le doy el más. Y tengo que sumarle la U, ¿verdad? Ahora toco la U. Voy a cerrar el paréntesis porque esa es la suma. Y luego le quiero que dé entre, pongo el guión de ¿entre qué? Entre las clases. Y mis clases valen 7. Toco el valor 7. ¿Me expliqué? ¿Quieren que lo vuelva a repetir? Pues, bueno, no sé los demás, pero creo que yo sí entendí. No, yo también entendí, no sé, los demás. Pongo el igual, abro un paréntesis y se me está pidiendo que multiplique, sume 2.24, el rango más la U. Yo voy a tocar, abrir paréntesis, toco el rango, pongo un más, toco la U, cierro paréntesis y ahora me dice que lo divida entre las clases. Pongo un entre, una diagonal y toco las clases, el 7. Ahí está. Y ahora le voy a dar un enter, así como sea. Enter. Y me da 0.32, igualito que en la calculadora. Ya es decisión de cada quien si lo hacen en calculadora, si lo hacen con fórmula, como mejor les parezca. Yo lo hago con Excel para más rapidez o para que todo quede aquí, pues. Incluso dijo el profe que lo podíamos hacer en hoja, ¿verdad? También. Sí, no se lo pueden ir escribiendo. Ay, mejor. Ok. Pero Dafne, pero acostúmbrate a hacerlo en Excel, porque a la hora del examen con un dato que metas mal en la calculadora, ya valió. O sea, porque yo digo por el examen, el aprender, pues como Es que sea, sí pero quisiera, la verdad, pero es que, con o sea, sí las le entiendo, fórmulas, pero se me olvida. apunta las fórmulas, sí, porque la la verdad neta, es que bueno, a les mí se me hace más facilita difícil con la mucho. calculadora. Bueno, a mí, yo que nunca he agarrado una calculadora científica, pues sí la agarré y compré, tuve que comprar una y de hecho me gustó más con fórmula, pues. Pero pues sí, cada quien como se le facilite, Pues ¿verdad? Cabe así, aclarar, le voy a intentar. cabe aclarar que Heidi nunca había usado Excel. Y ahora, En mi ella, vida. hasta ella me ha enseñado y me corrige, ¿eh? Ahí nomás. Ay, Sabe machín la Heidi ya. Bueno, el profe nos comentó que dejáramos 2 decimales. Con 2 decimales que dejamos está bien, porque tenemos 2 decimales. Seleccionamos nuestra casilla para los que hicimos en fórmula y nos vamos aquí. Aquí, donde dice número, nos vamos aquí. ¿Lo ven todos? Ok. Le aplastamos, le aplastamos, le aplastamos, le aplastamos, le aplastamos, le aplastamos. Y ya me quedó los dos decimales que quiere el profe. ¿Cómo se llama? Dice ahí disminuir, ¿qué? Dice disminuir decimales. Está en el apartado de número. Van a decir, ay, qué ridícula. Puede borrarla aquí. Pero como yo lo tengo con fórmula, pues no voy a borrar, no puedo borrar números. Yo le voy a hacer disminuir decimales, disminuir decimales. Ya me quedó el 0.32. Pero si ustedes lo quieren hacer en calculadora, pues ponen 0.32 y ya quedó.
Ok, hasta ahí ya tenemos nuestra amplitud. De nuestra amplitud tenemos que sacar ya tenemos todos los valores para poder empezar a hacer nuestra tabla de frecuencia, que es lo primero que nos pide el profe. Dice, con los datos anteriores construya una tabla de frecuencias. ¿Ok? En la tabla de frecuencias nos pide que pongamos límites de clases, centros de clases, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y porcentaje. Explota la cabeza. ¿De dónde sacó eso? ¿Qué es eso? Ok. Primero que nada, vamos a hacer una tablita para ir ordenando todo. ¿Cuántos apartados tengo que hacer? Me pide límites, centros, frecuencias, frecuencia acumulada y porcentaje. Me pide 5. Creo que son, sí. 5 columnas. ¿Y cuántas filas voy a hacer? Voy a hacer 7 filas, porque son 7 clases. ¿Ok? Voy a agarrar. Yo las tablas las hago así. Selecciono 2, 3, 4, 5. Y ahora para abajo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está mi tabla. La dejo de seleccionar y me voy aquí. ¿Se acuerdan dónde hago para decorar? Me voy aquí y le pongo todos los bordes. Me quedó mi tablita. Otra vez. Selecciono 4, 5 por 7. Ahí está. La selecciono y me voy aquí a donde la hagan para decorar. Le dan a la flechita. Le dicen que quieren que subraye todos los bordes. Y ahí les quedó su tabla. ¿Alguien tiene duda de cómo hacer la tabla? No. Yo no. Ok. Me está pidiendo primero que nada los límites de clases. Límites de clases. Te va a faltar un cuadro entonces, creo, Sí, ¿por qué? porque son, si Ajá. le pones límites de clase te va a faltar uno, van a ser Abajo, 6. ¿verdad? Ahorita lo hacemos. Lo único que vamos a hacer es esto. Vamos a subrayar de abajo el cuadrito que nos falta y le damos a todos los bordes. Ya quedó. A ustedes, como es mucho texto, escribir límite de clase para un cuadrito tan chiquito, yo lo que hago es seleccionar el cuadrito donde no caben las letras y me voy aquí donde dice ajustar texto. ¿Lo ven? El texto se va a ajustar al cuadrito que yo tengo. Le voy a ajustar texto y ahí quedó, miren. Límites de clases. Y así lo quieren centrar. Aquí esto es igual que Word. Todo eso es igual que Word. Lo centro, lo pongo para la izquierda, para la derecha. Y lo voy a centrar. Ya tenemos mi límite de clases. Ahora me pide los centros de clase. Centros de clase. También no me cupo. Ajustar texto. Está. De ahí me pide la frecuencia absoluta. También lo voy a ajustar texto. Miren, qué bonito. Y de ahí te pide frecuencia acumulada. Lo que no están comprendiendo muy bien o no me estoy explicando, igual lo voy a dejar esta clase en YouTube o en Facebook, ahorita veo, para que la puedan ver y vayan viendo paso a paso. Frecuencia acumulada y por último me pide los porcentajes acumulados. Oye, Karen, y eso no, o sea, no sé cómo decirlo, como abreviado, ¿no vendrá siendo el examen? Ah, ¿De qué Sí, es? como que FA, FR o FRA. Para allá voy, para allá voy. Límites de clases siempre se llama igual, límite de clase. El centro de clase lo pueden llamar, muchos lo llaman X, lo pueden encontrar como X o XY. Yo lo dejo como X, la verdad. Pero apúntenle ahí que lo pueden encontrar como X o XY, los centros de clases. La frecuencia absoluta la van a encontrar
con una F minúscula. Muy importante eso, que sepan cuál es minúscula y cuál es mayúscula. Frecuencia absoluta es con minúscula. Frecuencia acumulada es con mayúscula. Ahí puede ser también FA en la frecuencia acumulada, mayúscula y A minúscula. ¿Ok? Le pueden poner FA como dice Daphne. En este caso yo nomás le pongo la F mayúscula, pero ya les digo, es opcional, es a criterio de cada quien, ¿ok? Y en el porcentaje, pues le puedes poner, vale, el signo de porcentaje, tal cual. Ahí están abreviados. X, F minúscula, F mayúscula y el porcentaje. Ahora hay que llenarla, ¿ok? Para sacar nuestros límites de clases, yo lo saco. El primer paso que hay que poner es mi límite inferior. ¿Cuál es mi límite inferior? 1.03. 1.03. 1.03. Guión, antes de continuar, ¿alguien sabe cuáles son los límites de clase? No. Los ¿Qué límites, preguntaste? que si alguien sabe cuáles son los límites de clase. ¿No? No. Ok. No. Los límites de clase va a ser desde dónde hasta dónde termina una clase. ¿Dónde empieza y dónde termina? Para que sea más mejor. Les voy a explicar. Aguántenme, no se me estresen. Esta es la clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5, 6 y 7. Estas son las clases. ¿Okay? Esta es la clase 1, la clase 2, 3, sucesivamente. ¿Desde dónde va a empezar mi clase 1 y dónde va a terminar mi clase 1? ¿Cómo sé eso? Pues yo sé que mi clase 1 va a empezar en el 1.03, que es mi límite inferior. Ahí empezó. Pero ¿dónde va a terminar mi clase número 1? ¿Cómo se saca eso? En nuestra calculadora, en nuestro teléfono, como quieran sacarlo, tenemos nuestro límite inferior 1.03 más nuestra amplitud. ¿Cuánto es nuestra amplitud? 0.32. 0.32. Y nos da a 1.35. 1.35, no sé si se ve bien. Entonces, ya tenemos que nuestra primera clase empieza en 1.03 y termina en 1. Se va a terminar la clase en 10 minutos. Y termina en 1.35. ¿Ok? Ya tenemos eso. Es el primer límite de nuestra clase. Ahora tenemos que sacar dónde empieza el límite de nuestra segunda clase y dónde termina. Siempre, siempre, siempre se va a pasar el último dígito acá, lo van a pasar hasta abajo. 1.35. Porque ahí terminó la primera clase. Es como si fuera 1, 2, 3, 4, 5. Terminó en el 5. La siguiente clase va a empezar 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente, ¿sí? Si tienen dudas, plebes, párenme, pregúntenme, porque soy bien acá. Yo quiero preguntar algo. Dime. Es que yo tengo apuntado que, por ejemplo, en el de tú pusiste 1.03, el profe lo sacaba con el número menor menos U entre 2. Sí, es correcto. Pero yo lo saco así porque son como varias reglas en matemáticas, pues. Una regla puede ser que puede empezar en el límite inferior, pero el profe recomienda que sea como a América lo dice. ¿Me puedes repetir la fórmula, porfa? Es el 1.03 menos U entre 2. Menos U entre 2. Ok. Pueden hacerlo así. El límite inferior. ¿Cuánto sería el límite inferior? 1.03 1.03. menos U, que es 0.01. 0.01, igual entre 2, América. Sí. 0.51. Está bien. Está aquí en vez de 0. Del 1.03 van a empezar con el 0.51. Yo la verdad, Oye, mande.
Pero, o sea, yo lo tengo diferente porque según, o sea, como yo vi en los ejemplos, el profe ponía, o sea, como la U sobre 2 como si fuera una fracción, porque yo me confundí mucho en eso. Pero pues, No sé la verdad cómo sea. tú dices así, pero, o sea, esta línea, pues así estaría, 1/2. Ándale así. Aquí hay una línea Porque aquí. el ejemplo que él tiene, así lo sacó. Ok. ¿Y cuánto te Pero dio? pues a mí me daba 1.025. 0.01. 1.025. Pues miren, les voy a ser sincera. Yo no lo hice a como el profe lo recomendó. Porque son varias reglas en matemáticas, en estadística, de las cuales se puede hacer. Está muy bien lo que dice América, que es como lo hizo el profe, para empezar los límites. Pero yo, como ya había empezado mi tarea, ya la había terminado para cuando él explicó eso, le pregunté, profe, ¿entonces está mal que lo haga empezando del límite inferior? No, no está mal, pero es recomendable hacerlo de esta forma. La verdad, yo no lo he hecho como el profe lo dice. ¿Por qué? Les voy a ser sincera, no sé hacerlo. No sé hacerlo como el profe lo dice. Les voy a explicar a como yo lo hice. Y si en la clase le gustan preguntar a él cómo sacarlo al primer límite, es lo único que van a corregir, los límites, y le van a ir sumando la amplitud. Es lo único que van a corregir. Lo van a hacer al modo de él, pues. Pero se saca tal cual. ¿Me explico? O sea, yo no lo voy a hacer de la manera en que el profe lo explicó en este apartado. Pues es la única forma que hicimos diferente el profe y yo. Ahí sí no podría explicarles o ayudarles porque yo no lo hice, pues, y no sé cómo sacarlo. Pues si quieres a que continúe así como tú sabes. Sí, o sea, pero neta, América, muchas gracias porque sí era importante que lo dijéramos, que el profe recomendó hacerlo de otra manera. Pero Es igual, que sí, yo tenía esa duda, por eso te pregunté. sí. Igual, plebes, en la clase le pueden preguntar, profe, ¿me puede repetir cómo sacar los límites de clase? Para que les quede más claro. La verdad, es un ejemplo nada más para que vayan viendo cómo se usa el Excel, cómo se saca cada cosa, pero lo pueden tener en duda. Ahí le pueden apuntar, preguntarle al profe en clase. ¿Ok? Para el primer dato nada más, sería para el primer dato nada más. Pero igual, yo voy a empezar con mi límite inferior, a mi manera. 1.03, ese es mi límite inferior. Ahora quedamos que a mi 1.03 le iba a sumar mi amplitud, que es 0.32. Y me da 1.35, no sé si se ve. Entonces, va a ser mi primera clase empieza de 1.03 a 1.35. Hasta ahí todo bien. O sea que nada más al límite inferior le sumas la amplitud y ya te sale. Sí, pones primero que nada pones el puro límite inferior, 1.03. Ya quedó, pones un guión. Ahora sí, a tu límite inferior, súmale la amplitud y lo que te salga va a ser el límite final. ¿Me explico? Sí. Ok, 1.35. Ahora les decía que en la siguiente clase, como me quedé en el 1.35, ahí voy a continuar. 1.35. Guión, a ese 1.35 le voy a sumar la amplitud otra vez, 0.32. Y me da 1.67. Tercera clase. En la clase anterior me quedé en 1.67, pues lo repito. 1.67 hasta, y le volvemos a sumar la amplitud. 1.67 más 0.32. 1.68. Ah, no. ¿Sí? No. 1.99 no les da. 1.99. Ok. Y así sucesivamente. Continuamos igual. Y nos quedamos en 2.31, 2.31, hasta 2.63,
Igual vayan haciendo ustedes para que me rectifiquen, pues. Aquí me puedo equivocar también. No sé si va a entrar alguien más y no lo acepto. A mí me perdí. ¿En qué? O sea, después del primer dato, Ujú. el límite, en el segundo, por ejemplo, ya que es el 1.35, para sacar el segundo, o sea, es igual. Es igual. 1.03, No. pero no entiendo. Mira, si supiste dónde sacó el 1.35, ¿verdad? Sí. Ok. Como yo en mi primera clase terminé en 1.35, en mi segunda clase voy a continuar en el 1.35, porque es la continuidad. Si me hubiera quedado en el 2, en la segunda clase continúo en el 2. Ah, entonces en el segundo ya es 1.35 más 0.32 y así en el otro. Sucesivamente. Y me Ok, da gracias. 1.67. Y en la tercera voy a continuar 1.67 y le voy a sumar la amplitud. ¿Sí, Ok. ¿Vale? Sí. 0.99 hasta... Rectifíquenlo y me dicen si está bien, si les doy otro dato, si estamos coincidiendo. Ustedes pregunten, aprovechen. Y en un minuto se acaba la reunión. Igual lo voy a volver a abrir y el que guste entrar, entra. Me siento una gamer, una youtuber, una chita. Ya lo rectifiqué y a mí me parece que está bien. Ok. A mí también me parece lo mismo. Ok. Entonces, igual se va a cerrar la reunión. Esperamos a que se cierre para continuar con los centros. Pues yo digo que no, para que no se te corte. Hay que volver a entrar. Bueno, no sé qué más dicen los. Sí. Sí, está bien mejor para no quedarnos a medias. Ok, pues, vuelvo a entrar. Bye.